bienvenido a un episodio más de la historia detrás del ministerio. Que le habla el hermano Luis Hernández. Estamos sumamente contentos y agradecidos que usted está ahí en sintonía para ser parte de un episodio más, un contenido que edifique, ¿verdad? Y en esta vez, ¿verdad? Me complace, estamos sumamente honrados, privilegiados de tener el pastor Glenn Turley. Pastor, bienvenido, ¿verdad? Un honor. Y vamos a estar teniendo una plática muy interesante de la historia detrás del ministerio, desde su niñez hasta donde se encuentra hoy. Y sé que todos vamos a ser, ¿verdad?, edificados. Así que reciban saludos. Pastor, ¿verdad? Bienvenido. Amén. Dios le bendiga, ¿verdad?, la audiencia de esta programación, ¿verdad?, titulada La historia detrás del ministerio. Gloria al Señor. Respondo por el nombre de Glenn Turley. Por la gracia del Señor estamos pastoreando lo que es el Templo Evangelístico Pentecostal Mahanaim, Campamento de Dios. Estamos ubicados en la 6 Haggerty Road en Charlton, Massachusetts. Estamos ya alrededor de casi un año para cumplir los 3 meses. Gloria al Señor, amén. Y verdad, me siento contento. Gracias por la oportunidad, amén, Luis, amén. Invitarnos aquí a tu programación. Sí, Señor, ¿verdad? El honor es nuestro y estamos sumamente contentos porque muchas veces, pastor, conocemos la persona, pero no conocemos lo que hay detrás, la historia. Y muchas veces la historia ministra nuestras vidas y nos deja saber que así como nosotros o la persona pasa unos procesos que Dios permitió para llegar aquí, también nos muestran que esos procesos tienen un propósito. Correcto. Así que, pastor, ¿verdad? Para comenzar, le tengo que preguntar quién es quién es Glenn Turley y su niñez. ¿Cómo, verdad, comenzó esa niñez para comenzar esta programación? Amén. Pues bueno, ¿verdad? Para la audiencia, los hermanos, gloria al Señor, ¿verdad?, que nos puedan estar escuchando en esta noche. Como bien dije desde el comienzo, mi nombre es Glenn Turley. Soy Hernández también. Ay, santo, no sabía eso. Hay que averiguar que quizás seamos familia. Gloria al Señor. Amén. ¿Verdad? Nací en el pueblo de Fajardo. ¿Verdad? Mi papá es americano, viene desde Pensilvania. Mi mamá es puertorriqueña, ¿verdad?, del área de Santurce. Yo nací en Fajardo, como expliqué, ¿verdad? Y fui educado desde mi niñez, desde mis comienzos, ¿verdad? Mis papás le servían al Señor. Fui educado, ¿verdad?, en lo que es el temor a Dios dentro y fuera de la iglesia, lo que es la palabra del Señor. Fui educado en la palabra, ¿verdad? Desde muy pequeño, ¿verdad?, comencé a ver, siempre, ¿verdad?, me llamó la atención lo que es la vida de un creyente, y siempre fui bien observador dentro de la iglesia. Observaba a la mayoría de los hermanos, la manera en cómo los hermanos alababan al Señor, la manera en cómo los hermanos se trataban unos a otros, la manera en que, ¿verdad?, cada hermano cuando llegaba a la iglesia, ¿verdad?, luego de saludarse iban directo al altar, oraban, otros, ¿verdad?, terminaban de orar, se sentaban, se quedaban en comunión, hasta tanto, ¿verdad?, comenzaba el servicio. Crecí, ¿verdad?, en una familia, gloria al Señor, ¿verdad?, como dije, que le sirve al Señor, le servía al Señor, y fui, ¿verdad?, educado en el fundamento de la palabra. Perdonando que lo interrumpo, pastor, desde amén. Que usted tiene uso de razón, nació en los caminos del Señor. Sí, fui presentado al Señor, ¿verdad? Mis papás me presentaron al Señor. Conmigo hay un dato curioso, porque el pastor que casó a mi mamá, ¿verdad?, David Rivera, que es un pastor que fue de la iglesia, de los Mission Board por muchos años, David Rivera, gloria al Señor. En un momento dado, cuando ya el Señor, ¿verdad?, comenzó a trabajar conmigo, ¿verdad?, desde mi niñez, siempre me había interesado por lo que era la predicación. Me llamaba mucho la atención la predicación, y siempre en los cultos estuve bien atento a la hora del mensaje. No era el niño, ¿verdad?, que comúnmente le daban un juguete y estaba distraído dentro de la casa del Señor. Yo era de los que me sentaba y, ¿verdad?, estaba todo el mensaje, estaba atendiendo al pastor fijo, lo escuchaba todo el tiempo. Yo, ¿verdad?, llegaba a la iglesia ya una vez, ¿verdad?, veía cómo los hermanos se conducían dentro de la iglesia, comencé a hacer lo mismo. Repetir.
llegaba, ¿verdad?, a la iglesia, nos bajábamos de la guagua, caminaba hasta dentro de la iglesia, iba directito hacia el altar a orar, ¿verdad? Y el pastor, David Rivera, comenzó a ver, ¿verdad?, estas actitudes en mí como niño, ¿verdad? Y habló con mi mamá. Y, ¿verdad?, él comenzó a decirle: Glenn se ve un niño que es bien aplicable para las cosas de Dios, se ve bien interesado en las cosas de Dios, quiero trabajarlo. Y no es hasta, ¿verdad?, un momento dado que, ¿verdad?, en el templo donde nosotros, ¿verdad?, luego estuvimos yendo, ya que nos tuvimos que mover de iglesia por la razón de que nos tuvimos que mudar, y entonces comenzamos a congregarnos en el templo evangelístico pentecostal del fallecido pastor Gustavo Afirpi. La iglesia los jueves acostumbraba a hacer unos ayunos, unos retiros, desde las 5 de la mañana, ¿verdad? Y estoy hablando para mediados del 1985, 87, 88, ¿verdad? En donde fuimos a uno de estos retiros y yo me encontraba durmiendo en la silla y el predicador, ¿verdad?, pues Dios lo utilizó, me llamó por mi nombre. Mi mamá me levantó, ¿verdad? Cuando mi mamá me levanta, yo me levanto, ¿verdad?, como dicen en la jerga de barrio, azorado. Gloria al Señor, ¿verdad? Oye, ¿qué pasó, mami? Y ella me dice: vente, que el Señor te llamó, te tengo que llevar para el altar, que el Señor te llamó por tu nombre. Pero yo, como era un niño todavía, pues no entendía esas cosas. ¿Qué edad tenía? Alrededor de 8 o 9 años. Wow, tremendo. Lo que sí siempre, ¿verdad?, me gustaba la historia de Samuel, porque siempre estuve pendiente a la historia de Samuel, porque Dios llamó a Samuel por su nombre, ¿verdad? Y recuerdo de mi niñez cuando aún, ¿verdad?, se hizo un drama de la historia de Samuel. Yo fui el más que se quedó pendiente al drama, porque Samuel dormía, Elí estaba sentado, pero Samuel oyó la voz de Dios, ¿verdad? No sucedió de la misma manera conmigo, pero yo estaba dormido, ¿verdad? Y me tuvieron que llevar al altar. Y recuerdo, ¿verdad?, que en ese momento, pues, me ungieron con aceite. El predicador le dijo a mi mamá: hay un propósito grande de Dios con él, ¿verdad? Y así poco a poco, ¿verdad? Luego el Señor, ¿verdad?, con cada persona que llegaba a la iglesia, amén, sí, ¿verdad? Dios parece que le revelaba algo y el predicador desde el altar le decía a mi mamá: ese es su hijo, dígale que se ponga de pie. Y mi mamá me levantaba, me ponía de pie y el predicador decía: hay un ministerio grande de parte de Dios con ese niño. Dios tiene un ministerio con él bien grande. Nunca te apartes del Señor. Sigue en los caminos del Señor, que hay un ministerio bien grande. Y esto sucedió, ¿verdad?, muchas veces. Muchas repetidas ocasiones. Si las enumero, prácticamente ahora no me voy a acordar, pero fueron bastantes. Entonces sería interesante, pastor, porque vemos que ustedes de niños, Dios puso bien claro, tanto su mamá como usted, que ya los estaba separando para algo. Pero amén, todos tenemos una historia de niños que nos marca. Yo testifico a veces que yo alrededor de 6, 7 o 8 años me venía a mi mente, que ahora entiendo por qué es lo que era. Cuando mi papá guiaba, algo me venía a la mente y me decía: tírate de la guagua. Pero para ese intento yo decía: eso no es bueno, yo no lo voy a hacer. Pero ahora entiendo que eran ataques de Satanás. Ahora, vemos que Dios lo separa a usted, Dios le pone el ojo, como uno dice. ¿Qué historia nos puede contar desde su niñez que se veía en riesgo el plan que Dios tenía con usted? Que usted recuerde: wow, espérate, esto me vi en peligro, o me recuerdo, sé que Dios estuvo ahí. Bueno, de niño yo fui bien inquieto, bien inquieto. Yo tengo muchas marcas, ¿verdad?, en mi rostro, en la parte de atrás de mi cabeza, pues tengo un accidente, ¿verdad?, en donde me caí. Siempre me daba un golpe, y casi la mayoría de todos los golpes que yo recibía siempre fueron, ¿verdad?, en el cráneo. Y recuerdo que en uno de los últimos golpes que yo tuve, ¿verdad?, el médico le dijo a mi mamá: él no puede continuar teniendo golpes en la cabeza. Pues ya son alrededor de 9, ¿verdad? Y a mí me interesó el boxeo desde pequeño. Y había un hermano dentro de la iglesia que él era entrenador. Y yo le dije: hay algo raro porque me están dando unos dolores por acá, por la parte del cráneo, la parte de atrás. Y es cuando de momento miro y siento un calentón que me baja desde arriba hasta el cuello.
Y ahí fue donde él me dijo, pues tú no puedes boxear, pues si te dan un cantazo bien dado, te puedes morir, ¿verdad? Pero siempre tuve, ¿verdad? Me daba los golpes, mayormente era siempre en la cabeza. Pero hubieron situaciones que marcaron mi vida seriamente desde mi niñez, y fue la persecución que recibí dentro de la iglesia. Ahí fue donde mi vida fue marcada. Ahí fue donde comencé a ver, como decimos, ¿verdad?, nosotros los latinos, el otro lado de la moneda. Ahí fue donde dije, wow, las cosas están cambiando dentro de la casa de Dios ahora. Sí. Y comencé a hacerme muchas preguntas, porque, ¿verdad?, comencé a ver prácticamente lo mismo que pasó Jesús, lo comencé a ver que empezó a suceder en mi casa, en nuestra vida. La comenzó a haber una persecución, ¿verdad?, dentro de lo que fue para mi mamá, y esto me afectó mucho al nivel que, ¿verdad?, 9, 10, 11, 12, todos esos años, ¿verdad?, como vi esa persecución me lastimó. Me hizo una laceración que me condujo en un momento dado, ya a los 13, 14, a mirar para el mundo. ¿Por qué? Porque dije, pues si las cosas van a ser así, ¿para qué estar aquí? No había sido la primera vez fue a los 3, 4 años de edad. Fuimos expulsados de una iglesia, mis hermanos y yo, ¿verdad? Estábamos tocando los instrumentos como niños, como todo niño, ¿verdad? Y nos quitaron los instrumentos de las manos bruscamente, y, ¿verdad?, le dijeron a mi mamá, se tienen que ir de aquí, aquí no pueden estar. Wow. Eso marcó mi vida, porque en el camino yo le preguntaba a mi mamá, pero ¿por qué no nos botaron de la iglesia, mami? ¿Qué pasó? Y mi mamá nos decía, yo les digo en casa yo les contesto, pero cuando llegábamos a la casa mi mamá se encerraba a orar y nunca nos contestaba. La persecución dentro de la iglesia fue lo más que me causó a mí, ¿verdad?, esa marca. El apóstol Pablo bien claro decía, de aquí en adelante nadie me cause más molestia, porque yo llevo en mí las marcas de este evangelio, le decía a los Gálatas. Pero mira qué cosa, que cuando tú estudias a Pablo, y fue lo que yo más adelante pude entender, que esas marcas fueron necesarias para mi vida. Esas marcas me ayudaron a entender, ¿verdad? Y me ayudaron en lo que es tener una mentalidad diferente, en el sentido de más madurez. Ahí está. Porque hay veces que creemos que la herida simplemente va a estar para yo mirarla y recordarme de lo que me hicieron. Pero hay veces que la herida va a estar para que la personalidad que está dentro de nosotros, quizá esa personalidad débil, tímida, amén, esa personalidad, ¿verdad?, que no se atreve a decir, que no se atreve a hablar, esa personalidad tenga un cambio, sí, de carácter, ¿verdad? Porque Dios a veces quiere que nosotros tengamos postura, amén, ante los enfrentamientos, postura ante la persecución, postura ante las necesidades y postura ante cualquier situación mala, difícil, inesperada que pueda ocurrir en nuestra vida. Sí, yo creo que es así, hermano Luis, fue una de las marcas, ¿verdad?, de mi niñez dentro de lo que es el evangelio, que más he sufrido, más he llevado esa marca de la persecución dentro de la iglesia. Y es impactante porque vemos que se supone el lugar que vamos a de refugio, saque, es algo que puede ser contradictorio, y usted dice que eso fue una de las veces, o sea, que volvió a pasar. Pasaron sin número de veces. Wow, pues es impactante, y eso nos enseña, ¿verdad?, a las personas que nos están viendo, y a nosotros nos enseña que Dios va a utilizar muchas cosas, por más duras que sean, más que nos duelan, pero están ahí destinadas a formar un carácter en nosotros. Correcto. Y 2 Corintios 7:10, si no me equivoco, nos dice que no se pongan tristes por la tristeza que yo les causo a ustedes, porque esa tristeza los lleva a ustedes a ser salvos. Ahora, la tristeza que los lleva el mundo los lleva a tener muerte. Amén. Y ahí vemos que Dios había puesto un llamado en usted, en su familia. El enemigo lo sabía. O sea, el enemigo quería, ¿verdad?, y tal vez logró herir un llamado. Correcto. Pero aún así había una historia que tenía que seguir. Amén. Y hoy usted tal vez puede decir, valió la pena. Porque amén, si eso no hubiera pasado, tal vez mi carácter no fuera formado.
O sea, ¿en qué momento más adelante en su niñez esa herida terminó sacándolo del camino que ya estaba? Bueno, alrededor de, diría, entre los 12 a los 14, ¿verdad? Ya alrededor de los 13 para 14, mi vida pues estaba dentro de los caminos del Señor, estaba un poquito, ¿verdad?, tambaleante, ya que a temprana edad pues tuvimos que recibir la noticia, ¿verdad?, de que mi hermano pues había caído preso, ¿verdad? Eso también me afectó, ¿verdad? Ya que a mi hermano mayor siempre yo lo vi como un héroe. Mi hermano mayor siempre fue esta persona que yo lo vi como la persona, ¿me entiende?, que me indicaba las cosas, me cubría, me protegía, ¿verdad? Y cuando eso le sucedió a él, pues ahí mi personalidad cambió totalmente. Ya entonces yo era una persona desde los 13 años que era bien callado en la escuela, casi no hablaba mucho, ¿verdad? Sí sabían que yo era cristiano dentro de la escuela, y aún los maestros, los estudiantes, todo el mundo sabía, wow, él es de la iglesia. Y tenía ese respeto, ¿verdad?, de maestros y de estudiantes, que mucha gente, ¿verdad?, decía, no, que varón, que, ¿verdad?, fue como los maestros me pusieron desde ese momento. Un maestro de artes industriales me llamaba por ese nombre, no me decía Glenn, y el varón, pues yo acostumbraba a predicarle a la hora del almuerzo, ¿verdad? Y todo el mundo sabía y entendía de que, bueno, no haga ese chiste, no hable malo, que él es de la iglesia, tú sabes, hay que respetar. Y tenía un muchacho que era amigo mío, ¿verdad? Le decían Indio. Indio siempre era bien, como quien dice, yo digo que ese era el joven que Dios puso al lado mío para que nadie viniera a interrumpirme la vida ni a sacarme de tiempo, ¿verdad? Pero hay una anécdota dentro de esta historia, ¿verdad?, que sucedió en la escuela, en la hora de ir hacia el almuerzo, ¿verdad? Recuerdo que en esa misma escuela intermedia, estudié en la escuela Jesús Rivera Bultrón, en la que es conocida como la 90, tras de Residencial Las Esmeraldas en Carolina. Y recuerdo que en una ocasión, ¿verdad?, pues estaba en la fila del comedor y ya me tocaba entrar. Aún la hermana que servía la comida era de mi iglesia, la que servía la comida allí en el comedor. Y recuerdo que este muchacho salió vino a las millas, me dio un empujón y yo me di contra la pared y eso me molestó. Eso me encendió en ira. Y recuerdo que me salí de la fila y en mi mente le dije al Señor, si tú no me defiendes, yo me voy a defender yo con las manos. Recuerdo eso. Y todo, ¿verdad?, pasó las 2:30, pasó la 1:30, pasó las 2:30, a las 2:45, cuando estoy ¿verdad?, en el salón de educación física, van donde el maestro de educación física y le dicen, maestro Rivera, que venga, hay un estudiante que hay que llevarlo para el hospital. ¿Quién? Fulano. ¿Qué pasó? Se acaba de cortar un dedo en el salón de artes industriales. A mí me dio curiosidad, llego hasta allá. Cuando llego hasta allá y veo aquella escena de aquel dedo en aquel vaso con hielo, y lo veo luego a él en la oficina y veo el brazo, o sea, el dedo de la mano que se cortó, fue con la que él me empujó. Ahí yo di 2 pasos para atrás y yo dije, Dios me escuchó. Dios me escuchó. O sea, Dios me estaba enseñando y me estaba revelando que Él era real. De la misma manera, ¿verdad?, que había tenido experiencias sobrenaturales con demonios a mi corta edad. Comencé a tenerlas desde los 8 o 9 años. Pero Dios me estaba enseñando ya en esta edad de que lo que tú me estás orando, lo que tú me estás pidiendo, yo le estoy escuchando, ¿verdad? Pero recuerdo que luego de eso pues comencé poco a poco a desviarme, a apartarme del Señor, ¿verdad? Ya la misma situación continuaba dentro de la iglesia y me fui desanimando hasta que, ¿verdad?, terminé por completo desde los 14, 15 años abandonando las filas del evangelio y incursionando, ¿verdad?, en hacer amistades, conocer, ¿verdad?, diferentes tipos de personas. Aún habían hermanos dentro de la iglesia que los conocía dentro de la iglesia que también se apartaron. Wow. Y muchos de ellos, ¿verdad?, pues tuvieron lo que fue el bajo mundo.
¿verdad? Y cuando notaron y se enteraron que ya Glenn se había salido de la iglesia, para ellos fue más shock el verme a mí fuera de la iglesia que yo verlos a ellos fuera de la iglesia. Y es terrible porque aquí vemos las consecuencias que puede tener un mal práctica en la iglesia. Amén. ¿Verdad? Un mal práctica de un representante. Yo le digo malos representantes. Siempre que hablo con amigos le digo, la verdadera iglesia no hiere, la verdadera iglesia está para restaurar, pero tenemos que entender que hay malos representantes que tienen, ¿verdad?, ese porte de representar la iglesia, pero no lo hacen correcto. Y es para enseñarle también a, ¿verdad?, los que nos están viendo, nos están escuchando, que estas cosas las puedes estar viviendo. Correcto. Pero tenemos que entender que más grande es Dios. Correcto. Y que tal vez a nosotros nos sorprende, pastor, pero a Dios eso no lo sorprende. Porque la palabra nos habla de eso, van a haber malos representantes. Pero qué bonito que aunque sea un malo, tal vez estamos hablando de unos malos recuerdos, de unos malos prácticas, le estamos enseñando también a la gente que en medio de esos malos prácticas estaba Dios. Hay un plan. Dios estaba ahí, tenía un plan. Y ese plan nos trae aquí hoy. Correcto. Sabemos que así como el Señor, el pastor, en su niñez le puso una identidad, amén, también el enemigo utilizó esa oportunidad para cambiar su identidad. Correcto. Luego que se aparta, ¿qué empieza a hacer? ¿Qué identidad ve Glenn en sí mismo que dice yo no soy así? ¿Hacia dónde se dirige Glenn en su juventud? Pues mira, siempre fui una persona que fui atraído por la música. Siempre la música desde pequeña. La primera vez, ¿verdad?, que yo canté fue a los 4 años en la iglesia, ¿verdad? Y recuerdo que cuando fui a cantar hasta se me olvidó la canción, me paré al frente y los nervios me traicionaron y la alabanza se me olvidó, pero recuerdo muy bien la alabanza que canté, era una alabanza del hermano José Ferrer que se llamaba Jesús, es un tema de él, ¿verdad?, que es bien bonito, y me paré al frente con un niño al fin, ¿verdad?, a cantar la alabanza, se me olvidó, pero me atraía mucho la música, los instrumentos, ¿verdad? Dios me dio la habilidad de poder tocar lo que es la percusión menor, y siempre fui atraído por la música, pero ya en ese momento, ¿verdad?, que me aparté del Señor, siendo, ¿verdad?, conocedor de diferentes tipos de géneros, y me gustaban muchos tipos de géneros de música. Había un género que me llamaba mucho la atención y era el hip hop y el rap. Me gustaba mucho. Y yo era el tipo de persona que yo hacía líricas en la mente. Hacía líricas en la mente. Cómo rimar, cómo esta letra, ¿verdad?, rima con esta, ¿verdad? Y Dios me dio la bendición que por lo menos en el área de español, en la clase de español, pues la cogí bastante bien y, ¿verdad?, comencé a hacer lo que le llaman en la música tiraera. Okay. Comencé a escribir tiraeras, ¿verdad?, lo que le dicen en inglés los battles. Comencé a hacer música de battles y decía, oh, wow, esto se oye chévere, esto se oye nice. Y comencé, ¿verdad?, a tocarle la puerta a diferentes personas, ¿verdad?, que estaban envueltos en la música. DJ, cantante, y por ahí poco a poco, ¿verdad?, me fui introduciendo a lo que fue, ¿verdad?, el ámbito de lo que se conoce como el género urbano. Amén. Poco a poco. Amén. Y comencé a hacer mis primeras líricas, mis primeras canciones, ¿verdad? Recuerdo que le tocaba mucho la puerta a este artista que estaba en Carolina, cerca de casa, él las oía, me decía, wow, esto lo escribiste tú. Y como ya me estaban dando la aprobación, pues yo sentía, ok, sí, pues lo que estoy haciendo está bien, pues vamos a seguir. Exacto. Y poco a poco, pues, ¿verdad?, por ahí comencé a introducirme con los que son los que ya estaban sonando, los que ya conocían. A muchos de ellos les parecía bien lo que yo estaba haciendo, ¿verdad? Me dijeron, wow, lo que tú estás haciendo está bueno, la música. Sí, que ante los ojos del ser humano había algo que se estaba haciendo bien, entre comillas. Correcto. Y tal vez para usted mismo era algo que lo llenaba de placer, sí, le aumentaba su... Recordemos que salió de un rechazo, correcto, de la iglesia a ser aceptado en el mundo. Correcto. Mire, ve lo que el enemigo hace. Ajá. Ahora, ¿cuánto esa aceptación en el mundo alejó a Glenn de esas experiencias que tuvo con el Señor? ¿Hasta qué punto lo alejó? No te pudiera decir, hermano Luis, que me alejó, porque aunque yo estaba haciendo algo que me estaba gustando, la palabra estaba, aleluya, gloria al Señor. Qué lindo, Dios. La palabra de Dios, como dice, es viva y es eficaz. Y aunque yo iba a estos sitios
¿verdad? Iba a los estudios de grabaciones y la gente me escuchaba y decían, wow, él canta tremendo, wow, él escribe bien, wow, él mismo hace todo, él mismo se sabe grabar, era algo como que yo llegué a un sitio a hacer algo que nadie me lo enseñó y yo lo estaba haciendo de la nada sin nadie haberme enseñado, no sé cómo, ¿verdad? Pero la palabra estaba ahí. Estaba ahí todo. Recuerdo, ¿verdad?, que yo visitaba muchos estudios de grabación y como, obviamente yo no tenía un nombre artístico, ¿verdad? Recuerdo que no tenía un nombre artístico y simplemente un día me llegó a la mente, bueno, mi maestro siempre me llamaba Varón, pues me quedé Varón porque mi apodo de casa es Gordo. Y yo dije, imagínate yo con un nombre artístico Gordo. Pues que yo creo que después lo llegaron a usar, pero sí. Yo decía, no, yo no voy a usar ese nombre. Y dije, pues me pongo Varón, ¿verdad? Que así era como me llamaba mi maestro de artes industriales. Y todo el mundo pues empezó a conocerme por ese nombre. Mira, tú has oído a fulano que canta bien, ¿verdad? Y comenzaron gente dentro de los estudios de grabación a preguntarme, oye, Varón, una pregunta. Tú le servías a Dios antes, ¿verdad? Y ahí comenzó la preocupación y a mi mente lo que me llegaba era solamente una respuesta. Tú eres Pedro. Tú eres Pedro. Y en cierta manera me molestaba, pero yo decía, sí, yo soy Pedro. Porque yo no puedo negar de dónde vengo. Yo no puedo negar lo que son mis raíces. Sí. Yo no puedo negar que antes de yo estar aquí, yo estaba acá, sirviéndole al grande. Sí. Antes de yo entrar a este género, yo le estaba dando alabanza al Todopoderoso. Qué lindo, Dios. Y, ¿verdad? Trataba de lidiar con eso en mi mente. Le contestaba a la persona con una actitud media déspota, pero se quedaba taladrando el pensamiento en mi mente. Tú eres de aquí. Eso es así. Tú eres de los míos. Hasta, ¿verdad?, que llegó el punto que se comenzaron, vamos a utilizar el término, se abrieron puertas para salir en compilaciones. Fueron más de 35, 37 compilaciones, ¿verdad?, que tuve la oportunidad de grabar. Hice música también para otros exponentes. Llegué a viajar hasta Jamaica, toda la costa este de Estados Unidos, la viajé, ¿verdad? Pero Dios puso un stop. Ahí vamos. Es importante destacar en esta historia, pastor, porque ahora mismo hay muchos jóvenes, tal vez personas adultas, que van tras ese sueño. Y en su mente están viendo el estrellato, la exposición, etcétera. Pero algo que no podemos negar es que dentro de esa experiencia que usted estaba diciendo había un vacío. Amén. Que muchas veces maquillamos con el estrellato, con la fama, con lo que me dicen, lo haces bien, tú eres esta persona. Correcto. Pero muchas veces ese vacío no lo gritamos. No. Y ahí donde voy, ¿qué gritaba esa alma de Glenn que nadie veía y lo maquillábamos tal vez con esa farándula, con ese, ¿verdad? Porque en este género se compone de flashy, es así, muy, muy vestido, prenda, gorra, etcétera. Es un maquillaje, pero detrás de ese maquillaje el joven tiene que entender que hay un alma gritando, necesito ayuda. Pues ese vacío nunca fue lleno. Y yo entiendo que jamás toda persona que nació en el Evangelio, aún para los que puedan ver esta entrevista luego, yo quiero que entiendas una cosa. Si tú naciste en este camino, el que nació en este camino tiene que entender algo. Aunque tú te vayas, por eso Jesucristo, ¿verdad? Están en los evangelios la parábola del hijo pródigo, porque es que nosotros fuimos predestinados, ¿verdad? Y esa palabra de predestinación significa que ya Dios había trazado un propósito, había un plan, como sucedió con Jeremías, antes de. O sea, ya Dios, ¿verdad? Aún como dijo David en el Salmo, mi embrión vieron tus ojos. Sí, Señor. Y ya ese plan de Dios, no solamente para mí, sino para todo aquel que Dios, ¿verdad? Como dice la palabra, te haré entender y te enseñaré el camino por el cual debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Si Dios puso sus ojos sobre ti, por más que tú intentes tocar 40 puertas, yo quiero serte franco, hubieron, ¿verdad?, compañías que me hicieron a mí ofertas para hacer un disco, le llegué a hacer el disco, todo se formateó, pero Dios no permitió que de esa línea hacia adelante yo cruzara. Y, ¿verdad?, recuerdo que antes de yo salir para Jamaica, y este fue el punto clave
dentro de lo que es, ¿verdad?, mi historia, este fue el punto clave en mi historia donde yo pude entender y comprender, yo no voy para ningún lado. Yo no voy para ningún lado. Y recuerdo que antes de la suegra, ¿verdad?, de un amigo mío que era el que me hacía los ritmos, ella, ¿verdad?, una persona ya pasó a morar con el Señor, pero le servía al Señor, la esposa de un pastor, le dice al amigo mío, por más que tú lo trabajes a él y por más ritmos mejores que tú le hagas a él, con todo ese talento que tú ves que él tiene, él no va para ningún lado. Recuerdo que cuando él bajó, ¿verdad?, y yo lo estaba esperando en el carro, mi amigo se monta y me dice, te tengo que decir algo que pasó, Glenn. Y, ¿verdad?, y yo digo, ¿qué pasó? Me dice, mi suegra me acaba de decir esto. Yo digo, ¿ahora te lo dijo? Me dijo, sí, ella me dijo que por más ritmos buenos que yo te haga, que por más música buena que tú hagas, que tú no vas a ir para ningún lado. Y yo, como la conocía, yo le tenía su respeto porque sé quién es. Yo sabía que era Dios usándola, ¿verdad? Y la ignoré. Luego de eso la ignoré porque tenía unos compromisos. Pero recuerdo, ¿verdad?, que hubo un amigo que me dijo, ¡Paro! Era, ¿verdad?, como me decían los que me conocían. Yo te voy a mandar a que tú vayas a un sitio, porque es que cuando yo voy a todos los estudios de grabación y se menciona tu nombre, todo el mundo dice, no, ese hombre es otra cosa. Pero todo el mundo dice, ¿qué pasa con el que él no pega? Y yo pues me puse serio porque yo por dentro sabía lo que estaba sucediendo. Pero yo estoy oyendo un impío que está hablando algo y está diciendo algo que yo no le puedo contestar porque yo estaba como Jonás. Yo soy hebreo. Y entonces pues yo tenía que dejar que la persona hablara. Y yo decía, oh, papi, tú sabes, el monopolio, las cosas que pasan en este género, ¿tú entiendes, verdad? Yo con eso lo disfrazaba, pero por dentro yo estaba diciendo, eso no es, eso no es que tú eres oveja de un redil. ¿Qué sucede? Esta persona pues me hace una invitación a ir a un sitio. Llego a este sitio, ¿verdad? Y cuando llego a este sitio, ¿verdad?, esta persona pues me dice, ve allí que allí te van a ayudar. Recuerdo que llegué, y cuando llegué esto era un centro de santería. ¿Verdad? Y aquel hombre comenzó a hablarme, el santero comenzó a hablarme dentro de lo que se conoce como la religión del Locumí, ¿verdad? Este señor era lo que se conocía como un oriaté. Un oriaté no es lo mismo que un babalao. Un babalao es, ¿verdad?, un rango mucho más alto de lo que es un oriaté. El oriaté le sigue. Pero este hombre llevaba sobre alrededor de 45 años dentro de esa religión. Y cuando yo llegué, él se me quedó observando. A él le faltaba un ojo, él se me quedó observando. Hizo un gesto como, ven, siéntate. Cuando nos sentamos, ¿verdad?, comienza a hacer todo lo que hacen en la santería, ¿verdad?, que empiezan a mencionar el nombre de medio mundo, ¿verdad?, y hacer como un tipo de oración. Y este hombre comenzó a decirme cosas que eran real, ¿verdad? Recuerdo que el día anterior unos guardias nos habían detenido, a mí y a un amigo mío, y ¿verdad?, ese día que fui donde él comenzó la sesión diciendo estas palabras. Le voy a decir lo primero desde ahora, para que usted vaya creyendo. Cuando a usted lo paren los guardias, ese callao, no me lo mire serio, porque el día anterior nos habían parado los guardias, ¿verdad? Y yo pues lo dejé hablar y él me dice, porque usted no tiene el genio muy bueno, y si usted se altera, usted se va a meter en problemas. Ok. Luego de ahí vi como que la cosa no resultó, aunque me dijo muchas cosas que fueron serias, inclusive, ¿verdad?, cosas hasta de mi mamá, y ahí yo entendí de que, wow, el mundo espiritual sí existe. Es real. Es real. ¿Qué sucede? Aparece otra persona que me dice, no, yo te voy a llevar donde una persona que sí te va a ayudar. Y aquí fue, ¿verdad?, como dicen en Puerto Rico, donde encajó la flota. Llego hasta Santurce, el área de Santurce, visito a esta persona, una señora, y cuando voy a pasar, ¿verdad?, me toca el turno de pasar, la señora está en la mesa sentada arreglando, ¿verdad?, todo lo que ella tenía en la mesa, ¿verdad? Y tan pronto esta señora sube la vista, alza su cabeza y su vista enfoca con la mía, por poco ella se cae de la mesa. Yo le tuve que hacer como que, hey, ¿qué pasó? Tranquila. Y ella comenzó como con las manos a tapar y comenzó a decirme, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú haces aquí? ¿Qué tú quieres?
Y yo pues tuve que decirle a ella, mire, es que me la recomendaron, vine porque me dijeron que usted me podía ayudar, me la recomendaron, a eso nada más vine. Ella, que, sí, pero es que hay una luz bien grande detrás de ti, hay una luz bien grande detrás de ti, ¿en tu familia se murió alguien? Y yo le dije, ¿oh? Y ella me dice, es que hay un hombre, hay alguien detrás de ti bien alto, aleluya, con el pelo blanco, gloria al Señor. Y eso es lo que habla Apocalipsis. ¿Quién es el alto, el sublime, que tiene el pelo blanco? Jesús. Y yo dije, esta mujer vio a Jesús. Yo por dentro lloré, porque yo dije, es imposible que yo me estoy metiendo a un lugar de santería, de hechicería, y esta mujer, los ojos le fueron abiertos y ella vio a Jesús detrás de mí. Desde ese día yo dije, no puedo hacer más nada. El Señor me está diciendo, no te voy a dejar. No te voy a dejar, no te voy a dejar, yo voy a estar contigo. Y es algo que aún hasta dentro de la iglesia para muchos es imposible creer, porque dicen, bueno, pero tú estabas apartado, imposible. El propósito de Dios no lo detiene nadie, Luis. Es interesante, pastor, porque vemos como hemos hablado de la historia, desde muy temprana edad, el Señor le señala lo que tiene preparado para con su vida. Y ciertas cosas en el camino lo hacen apartarse y lo lleva al lado contrario absoluto de lo que es el evangelio. Y tenemos que ponerle entre comillas aquí y decirle a esa persona que están ahí, que tal vez los caminos que usted está ahora lo esté llevando a la santería, la hechicería, todas estas cosas que no son de Dios. Que tal vez usted se sienta ahí y usted ve un cierto poder, como el pastor acaba de decir, sí, tiene un poder limitado, pero tienen que entender que ese poder está por debajo del poder de Dios. Correcto. O sea, lo que ya Dios había hablado sobre el pastor, viene el enemigo a tratar de confundirlo, a dejarle saber, aquí también hay poder. Pero mira qué lindo, que aunque el pastor se había apartado, había experimentado ciertas cosas, Jesús se aparece en la puerta de donde tal vez si él no, qué lindo es Dios, si él no se aparecía ahí, había un antes y un después de ese acontecimiento. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Antes de chocar con Glenn, chocó con la persona que estaba ahí haciendo el trabajo, dejándole saber, yo estoy con esta persona, no desde ahora, desde niño. Y eso es lo que Dios te está diciendo a ti hoy. Muchas personas hay que van a ver esto. O sea, tal vez tú dices, ¿por qué yo he tenido que pasar todas estas cosas? ¿Por qué yo he sufrido tanto? Dios siempre ha estado ahí. Y te está llevando el momento donde tuviste que chocar para decirte hasta hoy. Y ahí es donde vamos. ¿Cuál fue ese choque? Como nos acaba de explicar el pastor, usted se rindió y volvió al redil, como usted dijo ahorita. Pues Dios comenzó a cerrar todas las puertas. Todas las puertas. Todas. Y cuando digo que comenzó a cerrar todas las puertas es que Dios comenzó, ¿verdad?, a cerrar la llave de la economía. Al nivel, ¿verdad?, de que aún el contrato de la compañía que yo tuve lo tiré, ¿verdad?, ya que surgieron, ¿verdad?, unos inconvenientes con la compañía en la que yo estaba. Me desligué de ellos, traté de hacer las cosas por mí mismo, no pude, y Dios comenzó a cerrar esa llave de flujo económico, y ahí fue donde me vi y dije, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Recuerdo que comencé de nuevo, ¿verdad?, a visitar ciertos lugares, iglesias, comencé a visitar algunas iglesias, y recuerdo, ¿verdad?, que visité esta iglesia en Luquillo, en el área de Casablanca. Y cuando visité esta iglesia, Dios usó al pastor para hablarme en profecía, ¿verdad? Pasé esa noche para oración y Dios comenzó a hablarme a través del pastor y dijo, el enemigo ha tratado de confundirte. El enemigo ha querido poner lazos en tu vida, puso lazos, te ha amarrado, te ha cegado. Hay cosas que no las has podido entender, por más que las oyes, no las has podido entender porque Él te ha cegado. Pero yo hoy, dice el Señor, voy a quitar los lazos, voy a romper las ataduras. Yo comencé a llorar. Para mí parece que me tiraron un vaso de un balde, de un cubo de agua, porque toda mi camisa yo la mojé en lágrimas, ¿verdad? Pero lo más terrible fue que en esa noche
cuando el pastor terminó de darme aquella profecía, él dijo, y así voy a hacer, dice el Señor, porque vaso mío eres. Y yo dije, Dios sigue hablándome de que yo soy vaso. Sigo teniendo experiencia de que Él está conmigo, se presenta a Jesús. Dios me sigue diciendo cosas de mi niñez. Yo estoy apartado, yo estoy haciendo cosas malas, ¿verdad? No quiero entrar en muchos detalles, pero estaba haciendo cosas malas. Y yo decía, ¿cómo es que Dios está conmigo? Y yo pues traté. Y ¿verdad? Comencé a visitar, como dije, iglesias para ver si Dios comenzaba a trabajar conmigo, a ver qué yo podía hacer, porque me sentía tan atado con la música y con otras cosas que yo decía, se siente imposible salir de aquí. ¿Por qué se me hace duro? Y era como cuando un bebé está caminando, ¿verdad? Que está saliendo del proceso de lo que hay que gatear para caminar. Estaba en ese proceso, me sentía como que, wow, doy 2 pasos, pero a la misma vez siento que di 3 para atrás. Y recuerdo, ¿verdad? Que en ese momento, pues mi hermano estaba saliendo, ¿verdad? De la penitenciaría, luego de cumplir, ¿verdad? Una sentencia. Y ¿verdad? Pues comencé a hablar con él y empezamos a hablar de las cosas del Señor, ¿verdad? Al punto de que mi hermano también conoce del Señor, también fue afectado por estas cosas que pasaron desde niñez. Tuvo más tiempo que yo apartado, ¿verdad? Y recuerdo, ¿verdad? Que llegamos hasta casa de su tía, y cuando llegamos allí a casa de su tía, yo saco un disco que tenía, ¿verdad? Pues ya estoy con mi hermano, había salido de la cárcel, estoy emocionado. Estoy enseñando el disco y, ¿verdad? Su tía que le sirve al Señor, cuando su tía comenzó a escuchar, ¿verdad? Que estábamos oyendo toda mi música, ella viene desde la cocina con un trompo. Así dice el Señor, lo que yo te di era para usarlo en mis caminos, no es para usarlo en el mundo. Y yo dije, ok, otra vez. O sea, Dios comenzó, ¿verdad? No terminaba. Sí. Mi hermano pues me mira y me dice, brother, mala mía. Y yo le digo, no, eso es Dios, eso es Dios. Él decide, ¿verdad?, mudarse para los Estados Unidos, ¿verdad? Y cuando él se muda al tiempo, pues yo le digo, mira, quizá yo me vaya contigo, ¿verdad? Porque la cosa aquí está mala. Prácticamente me vi en la calle. No tenía, ¿verdad? Tenía un vicio de cigarrillo que ni lo podía mantener. Tenía otro vicio, ¿verdad?, de marihuana que tampoco lo podía mantener. Entonces ya Dios comenzó a apretar por ahí para que los vicios que se estaban manteniendo no hubiera cómo costearlo. Sí. Y mi hermano me dice, pues, ¿verdad?, como decimos los puertorriqueños, cruza el charco, vente para acá. Decido, ¿verdad?, moverme con él para acá. Y lo menos que yo pensé era que cuando yo me mudé para acá, ¿verdad?, yo iba a estar viviendo un tiempo con mi hermano, porque antes de salir de Puerto Rico para acá, ya mi mamá había hecho contacto con el que fue mi pastor de aquí. Y antes de yo salir, mi pastor me da una llamada. Él me llama, yo estando en Puerto Rico, y me pregunta, ¿ya tú estás aquí? Y yo sentí eso raro, porque dije, qué raro que un pastor me está llamando a mí, preguntarme si ya yo estoy en los Estados Unidos. Y yo le digo, no, varón, no, todavía no, estoy acá en Puerto Rico todavía. Oh, ok, pues avísame cuando tú llegues. Y era como si mi pastor me estuviese esperando. Es algo raro que yo lo hablo con él y él se ríe, ¿verdad? Él se queda callado, se ríe, pero era como si él me estuviese esperando. Yo después con el tiempo lo vi, yo dije, tenía que Dios le tuvo que haber revelado algo. ¿Qué sucede? Yo termino viviendo con mi pastor, ¿verdad? Lo ayudo, es un anciano. Luego de vivir con él como por espacio de 3 semanas, un mes, ¿verdad? Me fui a vivir solo. En una casa de rehabilitación. Recuerdo que, ¿verdad?, una hermana de la iglesia me consiguió ese cuarto. Viví en esa casa de rehabilitación escondido. Yo no estaba en los papeles, yo no estaba ahí, ¿verdad? Me metí ahí como a lo loco, como decimos, hasta que el director de esa casa, ¿verdad?, pues dijo, mira, llegó el tiempo, te tienes que ir. Ya se dieron cuenta que tú estás aquí. Me tuve que ir, ¿verdad? Pero antes de que me fuera, perdón, debo corregirlo, me había reconciliado en la iglesia con el Señor. Lindo, Dios. Y recuerdo, ¿verdad?, que cuando me reconcilié ese día, mi pastor me da las llaves de la iglesia y me dice, te voy a dejar las llaves de la iglesia, que si te votan, te vienes a vivir aquí. Yo lo miré, y si me votan, que me venga a vivir para la iglesia. Yo no voy a vivir en una iglesia. Tengo que hacer un paréntesis, pastor, porque es que Dios es precioso. Para ya terminar,
desde el niño, de donde lo botaron. Ay, ay, ay. Mira que lindo, se reconcilia y el pastor le dice, toma las llaves por si te botan. Dios mío, es que Dios es lindo, porque hubo uno que lo botó, pero hubo uno de parte del Señor que dice, yo te recibo. Y esto es exactamente lo que queremos hablar. ¿Sabes? No era el lugar, era Dios. Donde estaba Dios es donde ahí nos van a recibir. No importa de dónde nos han botado, donde esté Jesús, ahí nos van a recibir, y en ese lugar es que vamos a ser formados. Amén. ¿Sabes? Mira qué lindo, pastor, que habíamos hablado un poquito, pero no lo había visto de esta forma. De un momento, de un lugar lo botaron, pero de otro le entregaron las llaves. Así mismo dice el Señor, aunque tu padre y tu madre te dejaran, Jehová con todo te recogerá. Y fue como sucedió. Terminé viviendo en la iglesia, ¿verdad? Por espacio de 10 meses Dios comenzó a trabajar conmigo. Dios comenzó, ¿verdad?, a romper vicios. Comencé, ¿verdad?, a orar, comencé a ayunar, comencé a buscar la presencia del Señor, comencé a llenarme de Dios, ¿verdad? Dios comenzó a romper cadenas, Dios comenzó a trabajar con mi vida, ¿verdad? Y una de las experiencias más terribles que tuve una noche dentro de la iglesia, Dios me habló por ese texto, ¿verdad?, tan famoso que conocemos de Elías. Pero sentí que, ¿verdad?, mientras lo leía, aquellas palabras se salieron de la Biblia y era como si se me metieran por los ojos y me estuviesen diciendo, es contigo la cosa. Cuando Dios le dijo a Elías, levántate y come, que largo camino te resta. Yo dije, estaba suave, aleluya. Y yo dije, esto es conmigo, aleluya, esto es conmigo. Y, ¿verdad?, fue una experiencia, ¿verdad?, que jamás en la vida voy a poder olvidar. Vivir dentro de una iglesia es lo mejor, es lo mejor, es lo más lindo, ¿verdad? Tú estás ahí en la presencia del Señor, escondido en su presencia. Fueron muchas, ¿verdad? No puedo hablarlo todo porque sé que, ¿verdad?, tenemos el tiempo limitado, pero fue algo hermoso, donde Dios, ¿verdad?, volvió a restaurarme, como dice Eclesiastés. Aquello que fue, ya es lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Mira qué lindo, ¿verdad? Para ya terminar y concluir, esta historia nos ha llevado a un lugar donde queremos hablar. ¿Verdad? Después el pastor, entró el pastorado, etcétera, llevó un año, el Señor comenzó a cumplir lo que prometió. Amén. Y esto nos ha llevado, y lo ha llevado usted, pastor, a un mover bien bonito y un plan que Dios tiene con usted para agosto de este 2025. Amén. Que estará ocurriendo, ¿verdad?, una campaña aquí en Worcester, Massachusetts, bajo el tema Hell Lost Another One. Amén. El infierno perdió una más. Amén. Y yo creo que este tema, pastor, describe muchas partes de su historia. Amén. Porque en la música urbana perdió un talento, pero en Cristo Dios agarró una oveja. Amén. Y la limpió. Amén. Y es impactante porque nos estamos preparando, pastor, para una gran campaña que será, ¿verdad?, en el Poder Park. Le voy a dejar que explique más. Bajo el tema El infierno perdió una más. Y me impactaba hoy mucho, pastor, para dejarlo. Yo le hablé hace unos meses de, ¿verdad?, de la cruzada que tuvimos en Maternillo. Amén. Y me impactó de gran manera, y el Señor me confirmaba esto que estamos haciendo hoy, que me recibió un mensaje que uno de los muchachos que pasó por la oración en Maternillo lo mataron hoy. Y ese muchacho recibió una palabra del hermano, de parte de Dios, el hermano Shaquille, que el hermano Shaquille le dijo: no te conformes con ser una foto más en una camisa. Pero mira qué terrible que pasan meses. El pastor Julio Ramos hoy en Maranata está testificando y dice que una de sus ovejas está en residencial mientras está ocurriendo el tiroteo, y él está mirando lo que está pasando, y el Dios le dice: salte de esa ventana y vete al otro lado. Cuando él va al otro lado, él mira para abajo y ve a una persona agonizando. Cuando él se percata de eso, él baja y le hace el plan de salvación a la persona. Gloria a Dios. Agoniza. Aleluya. Pero esa persona, mientras está viendo eso, pastor, se recuerda que ese mismo joven que estaba ahí, él lo vio hace meses en el culto en Maternillo. Entonces, Dios mío, y Dios me hacía sentir: el infierno perdió otra. Amén. El infierno perdió otra. Amén. ¿Sabes? Su alma, su vida terminó, pero yo gané un alma. Eso es. Y eso es lo que queremos hablar hoy, pastor. ¿Qué estará pasando en agosto Amén. de 2025?
Pues estaremos, amén, en lo que es el Polar Park. La dirección física del parque es la 100 Madison Street. Este servicio, ¿verdad?, se llevará a cabo desde las 6 de la tarde. Amén. Y estarán con nosotros en la predicación el evangelista Robert Walker, trayendo el mensaje de la palabra del Señor en esa noche. Sabemos, ¿verdad?, que desde el 2001 no se hace un servicio masivo aquí en Massachusetts, ¿verdad? Y nosotros sabemos que aquí en Massachusetts hay muchas vidas que se han apartado del Señor, hay muchas vidas que necesitan del Señor. Yo creo que el plan de salvación, la encomienda de Marcos 16:15 es algo que tiene que estar presente todo el tiempo en el creyente, porque nosotros no sabemos quién está allá afuera herido. Nosotros no sabemos quién está allá afuera, que es uno de nosotros, ¿verdad? Y que por X o Y razón haya sucedido lo que haya sucedido, esa alma hay que rescatarla. No meramente también al que fue de nosotros y se apartó, sino aquel que tampoco conoce al Señor. Jesús dijo, yo no vine a perder las almas, yo las vine a ganar. Y yo sé que es un trabajo de toda la iglesia. Amén. Y queremos, gloria al Señor, que toda la iglesia se una a la pastoral, toda la pastoral de Worcester, lo que son, ¿verdad?, los pueblitos adyacentes de aquí, de esta área, como lo es Framingham, como lo es Dudley, Oxford, Southbridge, Webster, Gardner, Fitchburg, Hemister, todas estas áreas, aún Rhode Island, si tenemos pastores en Springfield que luego nos puedan ver, mire, si queremos llevar un mensaje de salvación, que fue lo que Jesucristo hizo, para que pueda haber salvación en esa noche, la iglesia debe estar unida. Sí, Señor. Porque un pueblo unido puede hacer que el infierno tiemble. Sí, Señor. Un pueblo unido puede hacer no que una, sino que más de una vida se le pierda. Sí, sí. Y eso me recuerda el pasaje que dijo Jesús, yo no vine a perder las almas, yo las vine a ganar. Sí, sí. Y queremos, ¿verdad?, que todos los hermanos que puedan escuchar esta entrevista luego y esta parte, ¿verdad?, si usted desea unirse con nosotros, lo puede hacer. Amén. Ahí en nuestro Facebook, Pastores Glenn y Leilani Turley, usted va a ver que hay una página, ¿verdad?, que es para usted indicar la asistencia. Ahí hay detalles, gloria al Señor, amén. Es un servicio que la entrada es totalmente gratis. Amén. Es gratuita, el servicio es bilingüe. Amén. ¿Verdad? Así que, not just for the people that can hear us in Spanish, even people that been here, American people that want to be with us that night, August 30 at 6 o'clock at Polar Park in Worcester, Massachusetts. If you want to be with us that night, you are free to go. You are free to go. It's a free entrance. Everybody that can hear this interview, you please contact us on the Facebook, or you can go on YouTube and you can see all the advertisement about this service that called Hell, Lust, Another One. Tú hay que decirlo en inglés un poquito, ¿verdad? Para los amigos que no pueden escuchar. Pastor, esas personas que, ¿verdad?, quieren saber más información o se quieren unir, ¿verdad?, a esta gran visión que el Señor ha puesto en su corazón, ¿en qué número lo pueden conseguir? 774-452-0791. 774-452-0791, o nos puede visitar también a tepmahanaim.com y allí va a obtener toda la información posible. Así que toda la pastoral, por favor, no va a ser un culto que es auspiciado solamente por la iglesia que Dios puso en nuestras manos. Queremos que sea un servicio de toda la iglesia. Amén. La iglesia de Cristo entero. Es un cuerpo. Y así mismo lo queremos hacer, ¿verdad? Que sea un servicio dedicado esencialmente de la iglesia, no que esta iglesia per se es la que Amén. Está haciendo el servicio, sí, no. Señor. La iglesia de Jesucristo. Sí, Señor. Así que todas las iglesias, ¿verdad?, como estamos haciendo hasta ahora, si usted quiere pertenecer, ¿verdad?, lo que va a hacer esta actividad, pues usted se comunica con nosotros por Amén. Messenger o el número o nuestro website, nos deja saber, nos envía el logo, que todas las iglesias, ¿verdad?, están siendo promocionadas dentro de un banner como que están apoyando este servicio. Amén. Así que estamos sumamente contentos, agradecemos a todas las personas que, ¿verdad?, que están sintonizando esta transmisión. Esperemos que se haya edificado y le hacemos la invitación. En este video va a tener toda la información de cómo puede, ¿verdad?, aportar si quiere, la dirección, la fecha, la hora, toda esa información, ¿verdad?, la va a tener aquí. Así que, pastor, le doy las gracias, Luis, por la oportunidad. Amén. Gracias a ti. Y, ¿verdad?, antes que despedirnos, me gustaría siempre hago una oración, que sabemos que este video va a seguir por ahí y siempre hago estos videos con
con una mirada de fe, que pueda haber una alma, aunque sea grabado, que repita ese mensaje y esa oración de fe para entregar su alma a Cristo. Claro Así que le voy a pedir que usted haga esa oración de fe y dejarla ahí plasmada. Amén. Si usted no está viendo, está, ¿verdad?, desde su casa y pudo ver esta grabación, en donde quiera que usted se encuentre, haga esta oración si necesita aceptar al Señor. Señor Jesús, en este momento vengo delante de ti. Te entrego mi vida. Haz la tuya. Límpiame de toda maldad, de todo pecado. Borra mis rebeliones. Límpiame con tu sangre. Que tu sangre quite el pecado que mora en mí. Y hazme un hijo tuyo, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca jamás sea borrado. Soy tuyo, Jesús. Entra en mí. Entra en mí. Y no sé solo mi Salvador, sino también mi Señor. Amén.